Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar con nosotros este miércoles 19. Este miércoles 19 es un miércoles muy importante, muy especial. El programa de esta noche va a tener un hilo conector que se llama la estabilidad, la importancia de la estabilidad, la importancia de la continuidad. Hoy habrán visto que aquí en Ferrol, desde donde estamos, con esta maravillosa vista de la ría, aquí la tienen, esto es Ferrol por si llega más allá del Atlántico. Esta es la maravillosa ciudad de Ferrol. Bueno, pues desde aquí, hoy tenemos todos los balcones oficiales engalanados con nuestra bandera española. ¿Por qué? Porque hoy, 19 de junio, se cumplen 10 años de la proclamación como rey de España de don Felipe VI. Es un día importantísimo, el 10º aniversario. Ahí tenemos la estabilidad en este momento, en estos momentos aciagos que está atravesando España. Es un poco una tormenta, ¿no? Pero no se preocupen. La garantía de que la nación española sobrevive y sobrevivirá es precisamente que en este momento a la caña de este barco tenemos un patrón excepcional, que es don Felipe. Don Felipe es estabilidad y es continuidad. Hoy que está tan de moda eso de que dice la gente, vamos a ver, ¿quién viene siendo menganita? ¿Quién viene siendo fulanito? Entonces, a ver, espérate, vamos a ver quién era mi primo, quién era mi padre, quién era mi tío, vamos a ver árboles genealógicos de esos, algunos horribles que se ven en las casas, espantosos, ¿no? Bueno, pues de esos, fíjense ustedes, don Felipe. Don Felipe, línea directa desde el nieto de don Pelayo, Alfonso el Casto, nos remontamos a Asturias. Por él y por su hija, doña Leonor, princesa de Asturias, corren venas de todas las grandes dinastías españolas. Los Astures, los Borgoña, los Trastámara, los Austrias y también al final los Borbones. Fíjense ustedes quién viene siendo su majestad el rey don Felipe. Bien, pues esto por un lado, y mi enhorabuena a España, porque preservando la monarquía tenemos garantizada la nación. Y eso es muy, pero que muy importante. Y además otra cosa que hoy me hizo mucha gracia. La monarquía tiene su gracia, porque la palabra monarquía, la palabra, ¿qué piensa usted del rey? Hoy sonaba como un crucifijo cuando se lo enseña a uno de estos vampiros o un exorcizado, ¿no? Porque de repente preguntaban algunos, estos que en el Congreso se quieren cargar España, ¿no? ¿Y qué opina usted de la monarquía? Salían corriendo todos, era alucinante, parecía que era como un exorcismo casi. Bueno, pues hablamos de estabilidad y de continuidad. Y esa estabilidad es fundamental en nuestra sociedad. Y esa estabilidad es fundamental en nuestras familias. Y por supuesto, esa estabilidad es fundamental a nivel personal. El ser humano, cuando pierde esa estabilidad, tiene el gran riesgo de ponerse enfermo. Y para eso, de salud mental, de estabilidad y de apoyo, vamos a hablar con una persona que yo creo que es, que la busco, pero la busco con una aguja en un pajar y la encontré. Y es María José Lladó Sánchez Plaza, psicopedagoga, psicoterapeuta. Bueno, ya nos va a contar María José y de Ferrol. Y de Ferrol. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. María José Lladó Sánchez Plaza. Decir Sánchez Plaza ya es decir Ferrol. Sí. Naces en Ferrol. Nací en Ferrol y bueno, pues cuando nací, a los 9 meses me fui, ¿no? Pero luego siempre hemos tenido por aquí siempre la morriña gallega, ¿no? Y he estado siempre yendo, viniendo, y ahora ya hace 4 años me trasladé de Madrid aquí. De Madrid aquí y tienes tu despacho en Puente de Hume. Sí. Y tú te dedicas, eres psicoterapeuta y eres psicopedagoga. Que yo te voy a preguntar, ¿qué diferencia hay entre un psicoterapeuta y un psicopedagogo con un psicólogo? Eso, porque hoy en día la psicología es importantísima. Y otra cosa, tú eres colaboradora y vicepresidenta y tal, de una serie de ONGs,
fundaciones que están por el mundo. 25 países nos están escuchando. En cuanto terminemos este maravilloso programa hecho desde Ferrol, ese enlace, gracias a los medios que existen, pues estará en 25 países, porque eso es lo que nos permite a todos estar, por lo menos estar comunicados, ¿no? Y luego ya cada cual elige, pero si no hay información no puede haber serenidad, no la hay. Imposible. Información veraz. Información adecuada, eso que tú dices, ¿no? Entonces me preguntas, lo que pasa que mi formación ha sido, pues yo me he formado en 50 cosas siempre porque he sido muy curiosa y bueno, empecé con la psicopedagogía, después me hice psicóloga, pero aprovechando algunos recursos que no había en España, entonces me formé en psicoterapia y en psicología transpersonal, hace ya muchos años, y después continué con medicinas, digamos, naturales, y después continué ¿con qué? Con coach empresarial y coach personal, orientación familiar, con todo lo que yo he creído que me podía dar recursos para integrar lo que es el ser humano, para poder conocerme un poco más a mí misma, saber decir que no, importantísimo, que no se sabía, el decir que no y el decir que sí, pues son algunas cosas que enfocadas desde los niños en el cole o desde una familia o desde tu historia personal te hace poder llegar a estar de alguna manera un poco más segura de ti misma, más serena. Es decir, si a mí me gusta el café y no me gusta el té, y en mi familia me dan todo el rato café, tendré que decir que no. Y no pasa nada. Pero es muy importante los límites personales para que esa coherencia interna, uno mismo esté en serenidad, porque si tú no estás serena o integrada contigo y se utiliza algún recurso que, bueno, que ya conocemos, yo le puse un nombre hace años de aguantoformo, ¿no? El aguantoformo, no, me voy a aguantar para no tener un conflicto, no, me voy a aguantar y no voy a decir. Al final, todo eso, esa biografía, se convierte en biología. O sea, cuando dejas de ser tú. Efectivamente. Cuando no te dejan ser tú. No, exactamente, tú lo has dicho. Que no te dejan, porque a lo mejor tú incluso te autocensuras porque tienes miedo de que no te acepten. Exacto. ¿Es por ahí? Es por ahí. Sí. Pepa, es por ahí. Es decir, nadie me hace nada. Es que nos tenemos que dar cuenta muchas veces que es que fulanito me hace. Yo digo, quítale el me. Fulanito hace. Lo que sea. Una conducta que no me gusta, tú aguantas esa conducta. No se trata de reaccionar. No se trata de ojo por ojo, no. Se trata de darte cuenta cómo gestionas tú eso. Si no te gusta, vete. Hay que ser muy valiente. Sí. ¿Para aceptar? ¿Para qué? Para aceptar las críticas, todo eso, todo lo que puede venir de un lado. Lo que sucede es que cuando uno empieza a estar tranquilo por dentro, no le importa. Es decir, puede aceptar que el otro diga lo que quiera, que haga lo que le dé la, porque no me hacen cosas y te van a castigar y te van a decir que estás, pues eso, que no eres del clan, porque no te tomas unas cervezas con ellos, por ejemplo, puede ser, ¿eh? Sí. O porque no vas a los toros, no sé, o porque no eres monárquica. Entonces, uno hace cosas, ¿no? Hace, pero lo que soy un ser absolutamente íntegro, y cuanto más consigo eso, a pesar de que te castiguen o a pesar de que te premien, ojo que esto también es importante, sí, sí. Porque las emociones como tal tienen una intensidad tremenda, tanto en un lado como en el otro. Entonces nosotros somos seres sociales y bueno, si no nos damos cuenta, nos vamos alimentando los unos a los otros, tanto de alegrías como de penas, entonces eso es un horror. Porque es una dependencia tremenda de lo de afuera, pero no estás dentro. Claro, yo respondo a unos estímulos, eso es. Pero sin embargo, como voy a recibir un premio, voy por ahí aún negándome a mí mismo. Entonces, la clave es, un poco volvemos a los clásicos, conócete a ti mismo. Es el clásico, son los clásicos, es el conócete a ti mismo, es cada etapa de la vida, porque tú no eres la misma persona cuando tienes 15 que cuando tienes 20. Yo hago muchísima escucha, porque lo que hago es escuchar, ¿no? A diferentes tipos de personas de todo el mundo en habla hispana, ¿no? O sea, online y presencial y tal. Y
te das cuenta que se repite siempre una pauta, que es esa de conócete a ti mismo. Tú dices, si tú sabes que a los 20 no sabías hacer algo, hiciste unas cosas que hoy sí sabrías, aceptas eso que hiciste, pero hoy ya no las admites. Y si no se produce el cambio, si nosotros nos negamos a cambiar y a soltar esos patrones de conducta, empezamos a que la biografía se convierte en biología. Y tenemos desde cirrosis hepáticas, por supuesto, sin beber una gota de alcohol. O sea, todo eso repercute al final en la salud. Totalmente. Y por eso, cuando hablamos de salud mental, Totalmente. estamos intentando llegar a los orígenes del problema. Eso es. El hombre en sentido íntegro. El hombre ¿Por qué estás íntegro. enfermo? El hombre, ¿Qué te ha pasado? el ser humano es un olón, es holístico. Es un campo, tuve la fortuna tengo una gran amiga y bueno, que viene aquí a Pontevedra, que me enseñó muchas cosas, me formé también en física, en astrofísica y física cuántica, ella es catedrática de la Complutense de Madrid, Victoria Fonseca, y compartimos muchas cosas en su momento, ¿no? Entonces, ¿qué es el ser humano? El ser humano es un campo cuántico, es un campo de información tremendo, que está todo conectado, físico, mental y emocional. Si se produce un patrón de coherencia interno con lo físico, lo mental y lo emocional de quién eres hoy, no de la que fuiste con 40, ni la que fui, en mi caso, Claro. ni la que fuiste con 20. ¿Quién eres tú hoy y qué has aprendido y qué es lo que quieres tú hoy? Por aquello de, como diría Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. ¡Ay, qué bonito! Por Dios, es que los poetas son lo que tienen. Sí, el que no es el mismo y se da cuenta, tiene que mostrar a los demás que no es el mismo y no te lo Porque ha aceptan. evolucionado. Y muchos de ellos no quieren verlo porque ellos siguen igual. Es decir, y me parece perfecto. Pues tomando, yo qué sé, con el mismo pavo, los mismos langostinos, las mismas navidades, lo que sea. Y otro, o no. O con los mismos libros. Y tú, todo eso, tienes que decidir dónde quieres invertir tu tiempo. Si lo haces en un lugar donde no corresponde, porque no hay un patrón de coherencia, se llama así. Patrón de coherencia. Patrón de coherencia físico, mental y emocional. La coherencia interna, lo que tú decías, la integridad. Si eso resulta que yo soy así hoy, tendré que decir, no voy. ¿Pero por qué? Si somos tus amigos de toda la vida, por ejemplo. O somos tú no sé cuánto, pero ¿por qué? Porque esos vínculos hay que llegar a lo que son acuerdos de mínimos. Si alguien está ahí o tú no estás, puedes amar incondicionalmente, pero no el aguantoformo. Porque si eso sucede para que te premien por no estar sola o solo, por no darte cuenta de cosas, incluso con los hijos, o sea, que con todo lo que vemos, una familia puede ser muy funcional o no serlo, pero da igual, no importa cómo sea, importa cómo tú respondas a esas cosas. Y si tú consigues estar serena, independientemente de lo que haya, Sí, claro, pueda, claro, es fundamental. entonces te das Tienes un cuenta. equilibrio. Y entonces se produce esa integración. Que es posible que muchas personas, y acuden a ti curiosamente, ese olón, ese campo morfogenético que existe, que nos va uniendo a todos, y nos une por resonancia. Eso ya. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver, hay un diapasón aquí, ping, ¿no? Sí. Que de repente está apagado. Pero de repente está afinado en 432 hercios, por ejemplo, lo que sea así, y se pone a sonar. Esa soy yo cuando he descubierto algo interno en mí, que los demás no han descubierto, o lo que sea, y yo estoy ahí, y entonces, inevitablemente, por resonancia, por frecuencia, la frecuencia que estoy emitiendo, que eso es luz, cada célula tiene 0,5 vatios. No me digas, cada célula nuestra, si estuviera, pues la gente dice, no, estamos iluminados. No, mira, no estamos iluminados para nada. 50 millones de células. Ahora, si conseguimos que una parte de todos nosotros, por eso que los santos están con todo eso así, ¿qué significa? Estar brillante. Tener luz. Y la luz. Hay personas que tienen luz propia. Sí. Si tú bajas eso porque por lo que sea, tú mismo no te has dado cuenta de cosas o no las ves, ¿no? Pues, por ejemplo, pues una reacción, ¿no? Pues tú, yo qué sé, pues el jefe te hace una cosa, no te hace, hace una cosa y tú la recibes así, bajas esa historia, entonces se te va toda la energía, toda, por todos esos frentes que están abiertos y que te entra un cansancio sublime y te tienes que ir a dormir, a descansar. ¿Para qué?
para recuperar el campo cuántico, para regenerarte. O sea, eso que parece, es curioso lo que tú estás diciendo, a mí me está abriendo todos los campos. Una cosa que parece una cuestión psíquica, ¿qué dices tú? Ay, qué horror, no, mira, no puedo más, es que ya me ha llegado. Hasta aquí. Me han puesto como una boina negra, qué horror. Y entonces eso es que es físico. Es físico. Es que también es físico. No, es físico. Es que no es que también. Es que es físico. Y ahora lo voy a explicar. Como diría Severo Ochoa, todo es biología. Todo es biología. Recomiendo. Hay muchos autores, ¿no? Pero sí sabemos hoy desde la neurociencia que lo primero que sucede cuando yo recibo unos ciclos por segundo. ¿Qué son ciclos por segundo? Emociones, pensamientos, sí. Esos se pueden medir, te hago un electro y hay una historia de un entorno que es tóxico. Lo primero que me pasa en mi campo morfogénico es que me canso. Es lo primero. Lo primero. Entonces voy a un hospital, salgo de allí hecha polvo. Porque hay mucho sufrimiento, mucho todo eso. Entonces tengo que compensar. Si yo me dedico a esto, quiero saber que todo mi organismo resuena para yo poder compensar todo esto y compensarlo ¿cómo? Con adaptación. Hay recursos emocionales adaptativos. Por ejemplo, hoy he ido a una peluquería que había por aquí al lado corriendo que no y es un encanto, ¿no? Y te decía, ¡ay, qué feliz soy! El mejor consejo, como quieras llamar, que he vivido nunca, ampliado, ha hecho unas cosas, ha sido cuando me dijiste que fuera a la playa. Ir a la playa te conecta con patrones biológicos, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Entonces, compensa y descarga y regenera todo el organismo, a la playa o a la montaña o lo que sea. Entonces, tú mañana vuelves, o hacer deporte o lo que sea, y vuelves a trabajar a donde estás y no estás de mal humor, descargada, hecha polvo. Y dices, hacer muchas cosas, sí, pero también utilizas muchos recursos adaptativos. Claro. Y entonces, si te gusta lo que haces, eso es importante. Pero el problema es que cuando empezamos a tener esa especie de desconexión, esa especie de que te sientes abrumado, sí. Esa que no puedes dormir, o sea, esas cosas, ¿no? Que podría ser un poco, oye, ahora está muy de moda lo de la salud mental. Entonces dices, caramba, pues yo en este momento, ¿qué ocurre? Que se recurre, y sobre todo en España está dando el índice más alto del mundo de gente que está medicada. Sí. Entonces el recurso es la medicación. Y entonces eso, ¿cómo lo ves? Pues mira, lo veo de la siguiente manera. Cuando consideramos al ser humano solamente un trocito de carne, es decir, causa-efecto, ¿no? Entonces, bueno, si yo tengo un estado de ansiedad o de angustia o de gravísimo, o así, la medicación puede ser un recurso paliativo instantáneo, pero no cura. ¿Por qué? Porque voy a medicar y a dormir. Exacto. Pero el ser que está dentro va a petar y a salir por otro lado. Y voy a necesitar cada vez más medicación. Es decir, en España, nosotros trabajamos la medicina integrativa, te digo, con todo el mundo, ¿no? ¿Por qué medicina integrativa? Porque las medicaciones propiamente dichas se han de utilizar de forma puntual, de forma cuando hace falta. Pero los recursos adaptativos hay que usarlos siempre. Es decir, un abogado que viaja mucho en avión y que tiene que ir a un sitio y a otro y tal y cual y salta al océano 4 veces, tendrá que tomar un recurso adaptativo, porque si no lo hace, su glándula pineal, ritmos circadianos se altera. Ya sabemos lo que es el jet lag, por ejemplo, ¿no? Sí. Vale, ¿hoy sabemos cómo hacer eso? Sí, sabemos que existe varios productos, por ejemplo, como la melatonova, medicina natural. ¿Es medicina natural todo lo que me vas a decir? Todo lo que te voy a decir es medicina natural. Sí. Melatonova, pues es como la melatonina, pero no es de síntesis. ¿Qué quiere decir? Que no tiene petróleo, plásticos, cosas o, productos que mi organismo luego tenga que desechar y pasárselos al hígado o al sudor o lo que sea para expulsarlos. Va a reconocer todos los recursos que tiene la melatonova y me va a inducir al sueño. Pero como no tiene residuos, los que no me hacen falta, van a soltar. Y la voy a usar puntualmente como un recurso adaptativo. Cuando deje de viajar, pues no la tomo. Claro. Porque tampoco crea dependencia. No crea. Entonces, ese es el tema. Nosotros estamos haciendo en Galicia, bueno, y con España y muchas
encuentros tanto presenciales como online. ¿Para qué? Para enfocar para enfocar con una historia que tiene que ver con la integración, no con la confrontación. Tú vas hoy a una farmacia buena y tienes en la farmacia de todo. Tienes productos de síntesis, de laboratorios y tal y cual, de Acepal, Lexatin, todo eso, y productos que no lo son. Si tú tienes la información, vas a comprar los que no lo son, evidentemente. Claro. ¿Qué pasa? Pues que esos son más caros y no están subvencionados, nada más. Pero están. Claro, porque hoy en día estoy un poco nervioso, Lexatin, estoy un poco que no puedo dormir, bomba, Orfidal, pero esto es una barbaridad. Cuando tú medicas las emociones de esa manera... Porque eso es, medicar las emociones, es que volvemos, ¿por qué no duermes? ¿Qué te pasa? Es decir, entonces, primero vamos a escuchar. Pero claro, el médico normalmente, que bastante hace con lo que hace, un minuto en la seguridad social, no te va a escuchar tampoco. No. Y antes de ir al psiquiatra, porque ya pero digo yo que estáis vosotros. Por eso la medicina, como a mí tampoco el término de salud mental me parece un poco... duro, ¿no? Sí, porque no es eso. No, porque es sesgo. Y la salud es salud. La salud es... todo, o sea, la salud física tiene que ver con la mental, tiene que ver... Si a mí me duele un pie y tengo en un zapato una piedrecita que me duele mucho, pues no estoy bien mentalmente para nada. Claro. Porque es que me está doliendo todo y toda mi atención está ahí. Si resulta que alguien no llega a fin de mes y tiene 4 hijos y no puede dar de comer a sus hijos, léase pescado, lo que quieras, no tiene una depresión, viene a la consulta con angustia, es un problema económico. Claro. Si tú le puedes echar una mano o puedes hacer coach con él o hacer un poco de orientación, bueno, pues mira, si por aquí no, mira el currículum, aquí hacemos eso, y se resuelve el problema de fondo que tiene que ver con la supervivencia, se acabó la ansiedad. Entonces, ¿por qué la ansiedad y la angustia y el estrés son necesarias? Porque son los motores de nuestra vida. Si en algún momento yo no tengo un poquito de miedo o un poquito de ansiedad, viene un león y me come. Es lógico que lo tengamos. Claro, y son recursos para supervivencia. Esto claro. Entonces, todo eso hoy se sabe y como yo aprendí a enfocarlo y estoy aprendiendo todos los días a cómo, pues a darnos cuenta de que es un enfoque de presente y absolutamente integrativo. Y desde la neurociencia, en los últimos 10 años, ha habido unos avances impresionantes. ¿Por qué? Nosotros sabemos que cuando tenemos ansiedad, o cuando sentimos, ¿no?, ansiedad, angustia, estrés, cada uno la siente por una cosa diferente. A mí me da igual el color verde, me gusta, y a ti no. Pues tú estás ansiosa porque tienes el color verde delante y yo no. Sin embargo, si yo me conozco y me doy cuenta de que eso a mí me está haciendo daño, yo soy la que cambio ese recurso y entonces la ansiedad como tal deja de manifestarse. ¿Y cómo lo cambias? Si te pone nerviosa. Claro, entonces, si tú sabes que eso es así, tú puedes hacer... Hay muchas cosas, pero por ejemplo, se descubrió hace no muchos años, hace como 8 o 10, que hay un nervio en el organismo que recorre todo el organismo. Bueno, lo resumo así mucho, sí. Después podéis buscar información si queréis. Nazaret Castellanos es un crack también en cuanto a neurociencia, pero bueno, así. Nosotros tenemos un nervio que recorre todo el organismo que se llama nervio vago. No es que sea vago, ni mucho menos, ¿no? Pero el nervio vago es el encargado de producir fundamentalmente desde aquí la ansiedad, la angustia, el estrés, cuando estamos mal, cuando todo, o sea, la supervivencia está aquí. Entonces, por eso en el timo, por eso aquí... Ah, en el timo. Claro, por eso aquí, cuando resulta que viene mi exnovio al que no quiero ver, por ejemplo, o no me apetecía encontrarme con eso, entonces se activa el nervio vago dorsal, que está aquí. Angustia, porque es una situación de mi pasado que está ahí y que no me apetece. Y de hecho te angustia porque es como si se te encogiera el corazón. Sin el cómo. Es que se te encoge. Se producen bioquímicamente una tal cantidad de sustancias como el cortisol que luego para eliminarlas son 8 horas. 1 minuto de estrés equivale a 8 horas de eliminación de bioquímica tóxica. Por eso hemos montado hace 1 año y pico el Instituto Nacional de la Gestión del Estrés, GESTRES. ¿Por qué?
Porque si tú... De la que tú eres cofundadora. Bien. Pero colaboradora a mí no me gusta, es decir, porque Bien, me lo bien. propusieron en su momento y dije, vale. Y como conozco muy bien el tema, digo, vamos a ver, si en una familia, si en una empresa, si en cualquiera, tú les muestras en una semana, en 5 días, Sí. recursos para gestionar el estrés, nervio vago, ¿qué es lo que sucede? Pues que a la hora de recibir una reacción ya tienen recursos para fomentar, entonces no se van a pelear, sí puede pelear o como quieras decir, o tener Pero desacuerdos, sentirte mal te vas a sentir mal. pero una cosa es el dolor y otra el sufrimiento. Yo me puedo sentir mal porque me encantaría que, yo qué sé, en el caso, pues yo qué sé, que mi hijo me quisiera muchísimo, por ejemplo, te puedes sentir mal por eso. Si eso no sucede, por lo que sea, porque oye, pueden pasar 50.000, tu hijo o tu jefe o yo qué sé, o tienes un bullying, o tienes, Sí. que sucediera lo que sea. Te está sucediendo y tú te estás sintiendo mal, tú puedes perfectamente darte cuenta de lo que está sucediendo y responder de una manera adecuada. Con dolor, sí, me gustaría, pero ¿está siendo? No. Entonces, si tú empiezas a colocarte en ese patrón de coherencia, con esa distancia, ya no tienes. Yo tengo un libro, ¿va? Tengo un libro, el libro lo puedo poner aquí, allí, allá, donde me dé la gana. No soy el libro. Claro. Cuando yo me doy cuenta que yo tengo emociones, ¿no? O que soy una jaula de emociones y pensamientos, ojo, que eso es muy, muy importante también. Tuve ahora mismo en Pontevedra hace muy poquito, que además va a venir el próximo día, un chaval que tenía un diagnóstico crónico desde los 7 años horroroso. O sea, horroroso de espasmos, de todo, ¿Y qué pasaba? No, es crónico, no, hay que tomar no sé cuántas cosas Y tú empiezas a hablar con él. Nada más la palabra, solamente. Luego, la palabra. Y entonces cuando se terminan, yo siempre les pido a la gente, si les parece, que me den su testimonio, para que puedan ayudar a otros. Y este chaval, que además es una monada, dijo, cuando me di cuenta y lo tengo grabado y puedo poner el vídeo con permiso de sus padres, por supuesto, y pues, estamos todos encantados, ¿no? Pero este es uno más de 30 años. Sí. Cuando me di cuenta que mi salud estaba encerrada en una jaula de emociones y pensamientos y empecé a utilizar los recursos que aquí aprendí, Y tú empecé a ser libre. Empecé a ser libre. Esa es la palabra, ser libre. Esto es. No tener miedo a ser como Y eres. secuestros emocionales. No tener, o sea, ojo con eso, de cuando hay un secuestro, le llamo secuestro emocional, Sí, porque perfecto el nombre, ¿eh? Pero el secuestro emocional normalmente viene por parte de una segunda persona. efectivamente Puede venir por parte a lo mejor de un novio, eso es. puede venir por parte de un marido, de una mujer, O de un cuñado. o del que sea. Que entonces lo que está es de alguna manera secuestrándote, no dejándote ser tú. Exacto. Y cuando te das cuenta que no está en su mano, le quitas Cuando el sabes té. que eres tú. Esto es, dices, ¿por qué sucede eso? Porque de alguna manera es una cuestión, digamos, también de medición matemática y es muy sencillo. Si yo tengo un estado de bienestar, por eso le llamo azimut bienestar, ¿no? Sí. Yo, pues sales de paseo, no sé, y tú estás bien, y yo te mido las constantes vitales y todo, y tienes un 10 en vitalidad, estás bien. Y otro que no la tiene, o que no sabe cómo conseguirla, o que no, o está mal, fundamentalmente son falta de recursos, ¿no? Hasta ahí llegan incluso los psicópatas y todo lo que estamos diciendo, pero no hace falta llegar ahí. Sí. Estás con un 10 y entonces va a venir por algún sitio a hacerte enfadar. Y habitualmente suelen ser las personas más cercanas, ¿eh? Ojo. Es decir, más cercanas porque son las que más nos duelen, ¿no? Entonces, tu padre, tu madre, tu amigo, tu primo, tu yerno, lo que sea, intentan en el pasillo, lo que sea, intentan por lo que sea, eso es porque herirte. ¿Y qué es lo que sucede? Que si tú tienes 10 y tú recibes en una herida que tú ya sueles tener, que ya tenemos, porque hemos sentido a veces, eso es la psicoterapia en definitiva, ver qué herida puedo tener, saber que la tengo, saber que me puede doler un poco, elegir ese dolor, asumirlo y salir de ahí. Cicatrizarlo de alguna manera. Totalmente. Y entonces te puede doler un poco, te ha quedado una cicatriz. Pero es importantísimo, si tú tienes 10 y el otro tiene 5 o 4 porque tiene rencillas, porque tiene envidia, porque tiene celos, porque tú eres la hermana pequeña, el otro la hermana mayor, yo qué sé, todas esas cosas, ¿no? Y no están resueltos, o en una oficina, son los mismos casos, en las oficinas se da lo mismo y todo, en las relaciones humanas. Vale, entonces yo siento, y se siente, hay unos ciclos por segundo que se pueden medir hoy,
pues una sensación y entonces voy a ir, y entonces te doy así con el pie o te hago algo para que tú de 10 bajes a 5, porque te has enfadado, te has cabreado o lo que sea, o has perdido la serenidad, a lo mejor te has ido, pero te has ido con un malestar, enfadado. Entonces esos 5 unidades de bienestar, por llamarlas de alguna manera, se las lleva el otro. Porque está encantado, porque ha funcionado. Exacto. Y entonces a lo mejor entras tú, está manipulando. Exactamente, es el gran manipulador. En los colegios hago muchísimas cosas, charlas de estas y conferencias y charlas en Olinda. ¿Por qué? Me decía el otro día también ejemplos de todos los días, que son un alumno, ¿de dónde era? De Vigo, ¿no? Que tenía una profesora que siempre iba por él. Según entraba, este es un chaval pues muy sensible, sobre todo son niños con alta sensibilidad, NAS, o personas con alta sensibilidad. Y cuando una persona de estas detectan que hay un solomillo a la pimienta, por llamarle de alguna manera, sentado, entonces claro, venía con un diagnóstico pues, de mucha agresividad, de muy marcado, porque lo que reaccionaba, claro, era su manera de reaccionar. Y como no es una relación de paridad, porque era profesora, pues luego pues, comportamientos así. Entonces un día digo, vamos a jugar, vamos a hacer esto. Me llama a la semana y dice, ha funcionado. ¿Qué pasó? Le diste unas pautas, las herramientas que necesitaba para manejar la situación desde donde tenía él su talón de Aquiles, donde no sabía, su herida. A raíz de hablar contigo. Exacto. Primero hablas, luego tú lo detectas y dices, pues mira, intenta probar esto. Es fascinante. Es impresionante. ¿Me dejas que vayamos a publicar medio minuto? Dale. Gracias. Qué bueno. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. De nuevo con ustedes en esta fascinante charla. Vamos a ver, María José. Tenemos, por un lado, porque hay perfiles que han estado saliendo a lo largo de la conversación. Por un lado, tenemos
la manipuladora o el manipulador. O sea, son perfiles que hieren brutalmente al que tienen enfrente y lo dejan hecho polvo. Por un lado, eso, el que viene de fuera. Pero por otro lado, lo que viene de dentro, es decir, la persona enormemente acomplejada, que los hay. ¿Cómo puedes disolver ese complejo que a lo mejor viene desde la infancia? Y estamos hablando pues de 40, 50 años. ¿Eso se puede resolver? Se puede resolver, hoy se difícil, puede resolver, ¿verdad? se puede mejorar muchísimo, no os podéis hacer una idea hasta qué punto. Por ejemplo, para que veas lo que estaba diciendo, si tú eres consciente de que, vale, tienes una situación o una serie de historias del pasado, una historia personal que ha sucedido, o sea, no la podemos cambiar. Efectivamente. Vale, pero tienes unas habilidades impresionantes que no están desarrolladas y que no sabes ni que tienes. Claro. Entonces a mí me dan igual los diagnósticos, me importa un pito. O sea, quiero decir, aprendí a tener mucho cuidado con la violencia de los diagnósticos, ¿vale? Alabo entre otras cosas, a una escuela de psiquiatría, de nueva psiquiatría, que lleva Javier Álvarez, en la que hoy mismo me preguntaban en Ferrol a alguien, le he mandado información, porque cuando tú eres un diagnóstico o te crees un diagnóstico, solo eres eso. Tienes razón, te está encasillando a lo mejor en algo que eso no es un ser humano es mucho más. Sobre todo que eso es un proceso de supervivencia en el que estás viviendo que hace falta para confrontar cualquier situación. Es decir, si yo no tengo ansiedad o no vivo con estrés, una situación que significa que hay estrés, pues estoy fatal. Esto de la nueva era, con perdón, o sea, que decir, a mí, todos somos uno, vamos a querernos, está muy bien, no digo que no, pero vamos a ver, eso no es cierto. Es decir, en algún momento tendrás que darte cuenta de si lo que hay delante de ti es compatible o no. Es decir, podemos ser complementarios, pero tenemos que ser compatibles. Lo primero. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esa gente todo el día con una sonrisa puesta, ¿sabes lo que te digo? Sí. Todo el día, eso es horrible, porque no se gestionan internamente ni se dejan salir a medida que hay cambios los recursos que cada uno tiene, y entonces se produce lo que llamamos el buenismo, ¿no? Y ese buenismo es muy tóxico, es tremendamente tóxico, porque al final no tienes salida de humos. Claro. O sea, que te tienes que enfadar y te tienes que sanísimo, por Dios. Claro. Hostilidad. Y todas las emociones, las lágrimas, el llanto, todo. La sonrisa, la risa, o sea, todo eso está hecho para drenar, ¿no? Es decir, es como un pintor. Todos los colores están en la paleta. Yo no puedo decir que el blanco no esté. Pues si el rojo es ira y yo tengo... Ahora, se pueden canalizar y hay muchas cosas muy chulas para no tener que llegar a una confrontación personal, ¿no? Es decir, la ira, la cólera, la rabia bien aspectada es búsqueda de justicia. Búsqueda de justicia. Si yo en vez de canalizar esa rabia que tengo para darle un a no sé quién, pues es una sensación que considero injusta, voy a hacer lo que sea para que esa justicia, tanto para mí como para los demás, se manifieste. Y ahí la canalizo. Ahí no voy a tener un problema hepático. Claro. Quiero decir, digo hepático, ¿por qué? Porque en el hígado, la vesícula, es la sensación de rabia, me repatea el hígado. Cuando alguien dice eso, es que es verdad, literalmente está pasando eso. Es que le está afectando a ese hígado. Claro, es que esa emoción y ese pensamiento están produciendo una serie de sustancias internas, para decirlo muy facilito, que hacen que ese hígado, el hígado no solamente es lo que comes, lo que sientes, lo que respiras, lo que todo, porque somos seres. Y volvemos a medicina integrativa. Al ser holístico. El ser holístico. El ser humano es un todo. Totalmente. Y todo repercute en todo. Por eso no salud mental, no. Salud mental no. Por eso es salud holística o salud integrativa, porque en mi caso, cuando me puse a estudiar en Barcelona, hace yo no sé, 20 y tantos años, porque a mí no me llegaba lo que estudiaba en Madrid, en la universidad y tal y cual, era como se me quedaba corto. Mi abuelo también era médico, me he relacionado toda mi vida con médicos y se me quedaba corto. O sea, no porque la medicina no, sino porque la medicina medica. Claro. Y la medicina como tal puede medicar, pero si yo no me doy cuenta cuál es la causa de eso y considero que eso es un problema, de jeringao. Porque ese recurso
de malestar, es un recurso de supervivencia que el ser tiene que tener hasta que sale de ese proceso. Si se lo quitas, no puede ser. Si le quitas el llanto, la risa, todo eso, o yo qué sé, o un estado de cabreo. Y por lo que tú estás diciendo, todos los fármacos que te dan, porque tú inhiben las emociones. Inhiben las emociones, y la gente va como atontada. Entonces tú ves zombies por la calle. Claro. ¿Cuál es la primera causa de mortalidad en España? La medicamentosis. La primera. No me digas. Sí, señora. Más que las enfermedades coronarias, cardíacas. No me digas. Más, o sea, la medicamentosis. O sea, el exceso de medicación. Claro, tú vas al médico, y a no ser que tenga mucho tiempo para ti y que tenga mucha vocación y que, no sé cómo decir, sí, y que te dedique el tiempo y que no tenga un estrés horroroso, pues te va a decir, ¿le pasa eso? Tómate esto. Entonces, claro, las personas hoy con 30 años, con 40 años, tienen una lista de medicación espectacular. ¿Por qué? Porque para la rabia, para la cólera, para la angustia, eso se llama vida. Eso se llama vida. Entonces, por eso, en colaboración con personas que tienen este enfoque integrativo, aquí ha estado Miguel Falero también. Exactamente, tú hablas de la nueva psiquiatría. Exactamente, nueva psiquiatría. Y nueva psiquiatría integrada, ni siquiera psiquiatría. El nuevo concepto de salud holística, en lo que la mente es una cosa más. Por ejemplo, nosotros hacemos con una persona de aquí, además de Ferrol también, que es farmacéutica, María Moure. Ok. Entonces, hace 4 años cuando yo me vine aquí, fuimos a Vigo a dar estas conferencias y estas charlas, y a los 3 días nos llaman del hospital de allí, una persona que era un médico de allí, que no voy a decir el nombre. Oye, es que esto yo no lo sabía, desde ahora yo no voy a recetar en el hospital Lexatin, y sí, esto que vosotros, tampoco voy a decir el nombre porque es un nombre comercial, que ya diremos, hacemos un evento el domingo aquí en Ferrol, que eso sí es interesante, de salud integrativa. ¿En dónde? En la calle Real 111, en un centro de psicología, el domingo a las 11, ¿vale? Aquí va a venir gente de toda Galicia, o sea, de todo, es decir, es un evento que tiene para 25 personas, nada más, ¿vale? En Vigo eran 50, acá. ¿Qué se trata? Pues de que la gente que venga tenga esta información, después haremos otro online y todo eso. Lo que se trata es de que tengamos la información de que la vida no se medica, se vive. Y cuando uno pasa por un proceso complicado, pues tiene un proceso de duelo y tiene que llorar, y que tengas al lado algo que te ayude a adaptarte, se llaman recursos adaptativos. Alguien que hable de estas cosas contigo, o, por ejemplo, pues eso, como pues un producto como la Lasea, por ejemplo, que es un producto para manejar la ansiedad maravilloso. Lasea se llama, sí, que es una hierba. Efectivamente hoy en día hay mucha investigación, lo venden en farmacias, insisto, también, pero hay que saber cuáles son, porque cuando yo estoy pasando una crisis, la ansiedad es un recurso. Si me quito la ansiedad, no paso la crisis. Exacto, claro. Pero esto tiene hasta cierto punto solución cuando son crisis puntuales. Es decir, yo tengo una tragedia, tengo un duelo, tengo una enfermedad, tengo tal. Pero el problema que yo veo es cuando estas cosas se hacen crónicas, María José. Quítale la palabra crónico, porque mira, una persona, yo la experiencia mía con personas mayores, trabajo muchísimo con gente de 80, de 90, no importa. Mucho tiempo. Fíjate. ¿Cómo se soluciona? Si por ejemplo, un complejo. No, si la persona quiere, si la persona, que ya donde claro, voy. Por supuesto. Pero es que todos tenemos eso dentro, todos tenemos dentro de nosotros partes, sombras, o como te dé la gana, sí, heriditas que están ahí, todos, yo la primera, todos los tenemos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que depende de la magnitud. Entonces, cuando hay una persona que lleva muchos años con un sufrimiento tremendo y quiere, porque tiene que querer ella, escuchar otro enfoque, por eso escuchar, hablar, y muestras otra manera y lo prueba. Bueno, ahí hay un primer paso de acercamiento. Ese es el primero. O sea, el ir a un profesional. A alguien que te dé confianza, sea yo no sé cómo decir, sea tu bisabuelo que te escucha. Tú lo has dicho, alguien que te dé confianza. Que tengas vínculo con él. Si no te gusta, no vayas. Tienes que tener un vínculo emocional que te dé. ¿Sabes cuando la gente se acerca y tú dices, no sé por qué, pero me cae muy bien? Esas cosas. O no sé por qué, pero no me gusta. No sabes por qué, hazle caso a eso. Me vas a perdonar una cosa. Fíjense ustedes lo que estamos oyendo. Yo creo que en este momento María José está lanzando
un vínculo a todos ustedes. Totalmente. Ustedes lo están viendo y ella les está haciendo un guiño. Yo creo que sí, porque en este momento, lo acabas de decir, necesitamos eso. Si busquen a alguien que les dé confianza. En el que tú te sientas cómodo. ¿Qué pasa en ese momento? Se va a activar el nervio vago ventral. Hablaba antes de aquí, del dorsal, ansiedad, angustia, estrés. El nervio vago ventral está en el vientre. Es otro nervio, es otro nervio vago. Es el mismo, pero uno otro en lado. estado de supervivencia produce ansiedad, angustia y estrés, y cuando se encuentra tranquilo, sereno, acogido, bien, en paz, no deja que funcione. Anda, lo neutraliza. Lo neutraliza y entonces empieza a segregar endorfinas, saliva cardíaca, saliva dulce y cardíaca, diazepam por la boca gratis, sin comprarlo en la farmacia, lo haces tú. No me digas. Hombre, hacemos todo. Mira, cuando llegué aquí a Pontedeume, la primera vez que me contrataron, al llegar, me acuerdo mucho de ellas, las quiero mucho, son 60 mujeres de la Asociación de Amas de Casa de Pontedeume, y fui allí y les hice un tallercito de estos, ¿no? Bueno, no te puedes hacer una idea. Hoy todavía, que he pasado 4 años, me las encuentro por la calle alguna. Y te dan las gracias. Y charlamos las Y te dan las gracias. O sea, porque a lo mejor le sacaste de un lío. Pero de una situación. Es que es la información. Entonces, en ese momento, si tú activas en ti este nervio, lo contaremos el próximo día más detenidamente, en todas las charlas Sí, que pero aquí hacemos. te están viendo 25 países. Claro, aquí en Cuidado. cuanto terminemos van a 25 países. Si queréis venir a Ferrol el domingo y luego la siguiente la haremos online, ya os diremos cuándo, La siguiente online, pero hay que estar claro, pendiente de esto. Claro. Y entonces se activa el fenomenal. Se activa el fenomenal. ¿Qué pasa? Pues que con la mano, el tacto, si yo te toco así y hago así, pues no tiene que pensar nada, ¿no? Una caricia te es igual a los 90 que a los 2. Exactamente. ¿No? Entonces, nervio vago ventral, que está aquí abajo en la tripita, ¿no? Y entonces hago así, yo misma a mí misma, ojo. En ese momento empiezo mi propio contacto me hace empezar a estar un poquito más tranquila. A partir de ahí hay una técnica de respiración y hay otra técnica sublingual, muy fáciles de llevar, para empezar ¿a qué? Activar ese nervio vago ventral. Entonces, el nervio ventral se activa solo cuando una mamá coge a su hijo en brazos, ¿no? Sí. Entonces se activa el nervio vago ventral, el niño se siente acogido. Pues tú también te puedes sentir igual, a voluntad. Puedes activar el nervio vago ventral cuando te dé la gana. Entonces, si yo hago eso, anda, ¿qué es lo que sucede? Que mi organismo entiende la orden que yo le estoy dando, mi bioquímica empieza a convertir, entiende esa orden, entonces me empiezo a sentir acogido, o sea, bajo la luz. con que te acaricies la barriga. A ver, estás en el ombligo, estás abajo Estás en la en el barriga. ombligo. Claro, en el ombligo cuando tú te mueres, hasta 3 horas después no se acaba el ombligo digamos, de enfriar ni de nada. Tú en la vida, en el ombligo estás unida, no con tu madre, Estás unido con la vida. Olvídate, con la madre te puedes llevar bien o mal, no es importante. Pero ese cordón umbilical es con la vida. Con el cosmos, con la vida. Entonces, si tú, desde ese ombligo que está, fíjate, cuando somos fetos y bebés y cuando nacemos, en ese ombliguito, todas las terminaciones nerviosas, todo lo que existe, sigue existiendo después de muerto. 3 horas o 3 horas y pico. Entonces, si tú, en ese ombligo que tienes, empiezas a conocer este dato y el nervio vago ventral empieza a sentirse de nuevo, porque tiene una memoria celular, acogido, querido en el vientre, no sé. Entonces empiezo a desactivar el dorsal, ansiedad, angustia, estrés. Empiezo a generar una saliva que se llama saliva cardíaca, que es dulce y espesa. Es la que tienes cuando tu marido o tu hijo o quien sea te rasca la espalda, ¿no? O piensas en un producto que te gusta mucho, entonces empiezas a generar endorfinas y se te cae lo que decimos la baba, ¿no? Cuando los bebés no tienen dientes y hacen así, sonríen y hacen una pompa, esa es saliva cardíaca. ¿La puedes producir a voluntad? Sí. ¿Tienes que ir a comprar un ansiolítico? No. ¿La puedes producir todo el rato? Sí. ¿Necesitas producirla todo el rato? No. Solo en circunstancias que te tengas que adaptar y que quieras tener la mente y el cuerpo un poco sereno para poder responder, no reaccionar, porque la reacción es desde aquí,
desde la ansiedad, la angustia, el estrés, desde la supervivencia que decimos, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. pues me siento agredido, pues te pego, pues ahora respondo, pues ahora te castigo, pues ahora no. Todo eso es desde aquí. Y eso se activa y lo tenemos todos activado en una sociedad como la nuestra, que es ansiosa por definición. Sí. Que hemos estado en el miedo, en el pánico constantemente, en la angustia, no voy a tener para fin de mes, no me van a querer, me va a dejar mi mano, yo no sé, siempre educados. Sí. En la competitividad, No sé, en la competencia, en conseguir, y no siendo felices con lo que tenemos. Nunca, porque es un engaño. O sea, a ti te dicen, mira, yo me acuerdo que nos reímos mucho así cuando hacemos, vamos a ver, tú naces, luego estudias una carrera, ¿no? Luego, pues después de eso, pues te casas, ¿no? Luego resulta que tienes hijos, ¿no? Luego, después de tener hijos, pues, y luego ya algún día serás feliz, y todo eso es mentira. Es mentira, a veces sí y a veces no. Exacto. O sea, cuando lo has tenido todo, pero ¿cómo llegas ahí y dices, y encima tengo que ser feliz con esto, y lo tiras todo por la dices, ventana. es que esto no me ha dado la felicidad. Porque Y me la pones habían fuera. vendido, Eso me es. habían vendido que ser feliz era esto. cumplir esas etapas. Eso Y es. resulta que veo que no para soy feliz, nada. ¿qué pasa? Y encima, los hijos se te tiran al cuello, porque como no has sido feliz en ese... lo has hecho fatal, seguro, y les has afectado muchísimo en esa época, el marido o la mujer, la misma cosa, porque entonces vamos a ver, que la felicidad no es un estado que tiene que ver con el exterior, es un estado interno. Esa es la clave. Y la clave, es lo que tú decías al principio, la clave es estar aquí. Vamos a ver, si yo todos esos recursos los desarrollo dentro de mí, porque la buena noticia es que son innatos, que no los tengo que aprender. Y son míos. Y son tuyos. Y los tuyos no son los mismos que los de al lado. Una liebre es una liebre. Y una liebre yo no la puedo poner a meditar y hacer, no sé. ¿Por qué? Vete a un retiro donde vamos a estar haciendo reiki, no sé. Mire usted, a una tortuga a lo mejor sí. Hay que ver qué soy yo, con qué cualidades me identifico de cuál. Y entonces tú puedes hacer eso, pero a mí no me vale. Y entonces, si hay esa coherencia interna, vas a recibir una serie de sincronías, causalidades, que no son tales. Es decir, por resonancia te vas a encontrar con las personas adecuadas que están, lo que decíamos antes, en esa sintonía. Onda. Claro. ¿Por qué? Un diapasón, ping, lo activo. Hay otro diapasón allí. Además, tú y yo nos llamamos igual, Pepa y María José. Bueno, por ahí andamos. Sí. Tú tienes un diapasón apagado, pero lo tienes, como lo tengo yo, que nací con ellos, y tú también. Lo nacimos, entonces lo tienes apagado. Pero yo empiezo a resonar, o empiezo a darme cuenta a nivel emocional, a nivel mental, que hay cosas que me importan, donde estoy, y activo el mío. Y emito una frecuencia de onda, 300 ciclos por segundo. El tuyo, que está apagado, se enciende inmediatamente. Y eso se llama reconstrucción cuántica, relaciones de transferencia. El tuyo más el mío, porque nuestra relación ha aumentado. Ambas estamos resonando ahí, el sonido es mucho más grande y enriquecemos el entorno donde estamos. Y vendrá más gente o más personas que estén resonando porque les interesa el tema, porque no sé qué, por no sé qué. Resonamos en una serie de ciclos por segundo y podemos resonar también al rato en los más bajos. El enemigo también es interior, ¿eh? Ojo, que lo tenemos todos, aquí no se libre nadie. Efectivamente, el ángel y el demonio. Entonces, esos dos, decimos, a ver, esto me interesa, y lo otro, ¿cómo manejo yo la cólera, la ira? Manipulo, quiero manipular, me doy cuenta de que manipulo, puedo seguir haciéndolo si porque quiero. ese es el negativo. Exacto. Yo estoy manipulando. Exacto. Y yo manipulo para controlar a una determinada persona. Y eso es peligrosísimo. Entonces, si entras dentro de la red del manipulador o de la manipuladora, ¿cómo la rompes? No la rompes, te das cuenta de que existe y te das cuenta de que cuando haces eso no solamente es malo para ti, porque no puedes soltar, no eres libre. Tienes una dependencia. Totalmente, es la dependencia. Por ahí el tema de las toxicologías, claro. Es decir, ayer veía una persona que decía, no, es que claro, en un momento determinado, pues yo no podía más y pues me fui y contraté, pues eso, una prostituta, ¿no? Sí. Entonces, vale, eso no pasa nada, eso es un recurso de supervivencia que cuando uno está fatal lo usa, pero uno no se tiene que sentir culpable por eso. ¿Por qué? Porque es un recurso de supervivencia. Si lo dejas, porque tienes otro, tú a una persona no le puedes nunca decir que deje un recurso si no le das el otro, o si no, ella más que le da, si no resuelve. Claro, pero
Pero vamos a ver, entonces, el manipulador por un lado, la manipuladora por un lado, y tú un recurso para, lo primero, ser consciente de que te están manipulando. Eso es lo primero. Eso es lo primero, ser consciente de eso. Pero luego hay otro tema que es muy importante hoy en día, en el mundo de hoy, que es que la gente tiene miedo, a lo mejor a quedarse sola. Eso es, eso es. Y entonces, Eso como es. tiene miedo a quedarse sola, Aguantas lo que sea. y eso es negativísimo. Pues hombre, eso es la muerte. En primer lugar, porque la negación de uno mismo, la negación en aras de estar con otra persona y venderte tú en el camino o tener esa sensación, es eso, el aguantoforme. Entonces empiezas a tener muchísimas, eso sí son trastornos mentales. O sea, Gordos. eso puede conducir a cosas ya muy serias. Antes de quedarme sola o solo, por ejemplo, yo en su momento me vino mucha gente con el tema de violencia de género y me tuve que formar porque si no, no podía seguir. Eso es Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues me formé hace muchos años en eso, en agente de igualdad y prevención de violencia de género en el medio rural y todo eso. Porque, entonces, ¿qué te pasa cuando ves esto? Pues que tú aguantas lo que sea porque tienes internamente un chip que salta, un archivo emocional que antes de quedarte sola, te ha metido tanto miedo a la soledad, o has pasado tantas experiencias en el cole, como de pequeña, lo que sea, que están ahí, que te secuestra eso y entonces aceptas lo que sea. Pero cuando una persona de estas, que ha aceptado lo que sea, se da cuenta de que hoy puede no hacerlo, no te puedo ni explicar los cambios. Claro. ¿Por qué? Porque tú te empoderas a ti misma sabiendo que la soledad como tal, es la edad del sol. Sol, edad. La maravilla. ¡Guau! Y estar sola es una condición sine qua non para conocerte a ti mismo, que no significa no estar casada, no estar acompañada, pero tienes que darte cuenta de que si tú estabas renunciando y te quieres quedar metida en un núcleo por no estar sola, en definitiva te escapas siempre. Y esas personas que se van de casa todo el rato, que cuando llegan encienden la tele 40 veces, porque todo eso es un sentimiento de una infancia, seguro, muy jorobada, de mucho sentimiento de soledad, de falta de atención en el momento de que un niño llora, pues en una familia grande o que yo qué sé, o pequeña, Sí, da igual. sí. Entonces eso resuena y entonces te hace, no, yo no quiero ir a casa. No, yo quiero encender la tele, yo tengo que tener un ruido siempre, yo tengo que tener algo que me acompañe, porque les aterra. El silencio. Exacto. Les aterra el sentimiento de serenidad. El sentimiento de la soledad, de estar en la nada, de no tener ningún tipo de emoción, de estar felices, desconectadas del medio, porque como no lo han tenido, están secuestradas ahí. Exactamente. Entonces, pues, muchas mujeres y hombres mayores, cuando ya pues se decía, bueno, es que tengo 99 años hace 2 años, y vino porque tenía mucho miedo de no llegar a los 100. Desde aquí no me digas. Te mando un beso, que me estás viendo, ¿vale? Y decía, este es un tío con una cabeza poderosa y tal y tal. Bueno, pues nada, lo fue a ver y hablamos unos días y leímos y tal. Y cuando se dio cuenta de todo eso, se empezó a poner derecho. Cuando se dio cuenta de la cantidad de maravilla que tenía. Y de toda la experiencia acumulada y de que esa historia de no llegar a nosotros no importaba nada. No importaba nada. O sea, no importa el 99, 100, el tiempo es una cuestión de presente. La angustia que tenemos, el 99% de los casos son cosas que no suceden, nunca vivimos y estamos angustiados un año entero. Y es mentira. Y todo va a apartarnos del presente y de lo que el ser humano quiere cuando está aquí, que es ser feliz. Ya está. Estar contento, ser Ya feliz. está. Y entonces le decía, venga, ponte de pie. ¿Cómo? Digo, vamos a bailar. Y bueno, los pies, mira, te voy a dar un libro de mi abuelo, le diré todo lo que me dé la gana. O sea, no sé qué, hablando con tal y cual. Y en un momento determinado, de repente hizo clic. Y por supuesto cumplió 100 años, por supuesto mucho antes, 4 o 5 meses ya no, ya él sabía muy bien lo que tenía que hacer y me invitó a su cumpleaños, no pude ir, lo siento mucho, pero te digo que cuando te das cuenta de que la soledad es una maravilla para poder conocerte a ti misma y esos espacios, si estás todo el día con la tele, todo el día saliendo en el Facebook, todo el día yendo a tomar copas, todo el día de eso, nunca vas a poder tener un contacto con eso mismo y lo vas a meditar. Contigo mismo, y te has perdido. A lo mejor conoces a los demás, pero no te conoces a ti. No, y tampoco. Y encima las flebitis, los calambres, todos los problemas que tienen que ver con los pies, por ejemplo, curiosamente. ¿Sí? Claro.
con apoyar la tierra, la toma de tierra, ¿no? Entonces esa gente, venga, vamos a la playa. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas tierra y estás en coherencia con los pies, ¿no? Y con todo, así, pues tienes una presencia y estás contigo y con el entorno. Y cuando por lo que sea, las fascitis plantares, cosas así, todo eso tiene que ver con el aterramiento muchas veces inconsciente a separarme o a quedarme sola. Separarme quiero decir, o a la, no sé, o a tomar decisiones en mi vida que me hacen no pisar fuente porque estoy insegura, a cosas así. Yo he pasado por unos procesos complicados también, complicados de salud en su momento, muy duros, muy difíciles. Claro, yo no los volvería a pasar ahora, sabiendo lo que sé, ¿eh? Pero me tocó porque no lo sabía. Sí. Bueno, entonces temas que tenían que ver, pues eso, pues por ejemplo con el corazón, yo tenía una empresa muy grande, yo que sé, cosas así, ¿no? Que es vitales, pues marido, hijos, empresa, medios de comunicación, todo eso y tal, y todo el rato para afuera, me pegó un jamacuco al... y me tomé un año sabático. Y dije, ya no más, por aquí no. Con niños pequeños, con todo eso, no sabía lo que hacer, no tenía ni idea. Ahora lo que sí empecé a conocerme, a por lo menos querer saltarme ese miedo a estar sola. Que es importantísimo. Es tremendo, porque claro, como siempre te has dicho, que para ser feliz tienes que estar casada, tienes que estar, no, tienes que tener no sé qué, tienes que tener amigos, tienes que tener no sé cuánto, y resulta que tú con todo eso llegas y no estás tú, es que ahí no estás tú. Entonces, ¿qué pasa? No estás tú. No puede ser. Entonces, has conocido todo, pero no te estás conociendo a ti. Y entonces ahí hay un problema. Ese problema se soluciona, la vida ¿Cómo? es muy inteligente, ¿eh? O sea, pues, a ver, porque hay unos campos de información que nosotros desconocemos, no sabemos, los que no tenemos hoy acceso a ellos, son holísticos, evidentemente, pero se manifiestan cuando se activan en la persona el momento adecuado para su despertar, como te dé la gana. Entonces, cuando tú tienes un crack y te tienes que quedar, de ahí viene la depresión después de la tensión. Después de pasar mucha tensión física, emocional, mental, no sé cuánto, todo el ser holístico hace boom y se cae. Y te metes en una cama. Y en esos momentos es cuando tocas fondo. O sea, cuando has tocado fondo... Y entonces no te queda otra. O te mueres, que te mueres, te puedes morir perfectamente. Yo he tenido pacientes que se han suicidado, por supuesto. O sea, puedes tomarse... O sales. Ahora, si te das cuenta de que puedes salir desde el hoyo más profundo, entre otras cosas, conectando contigo y con esa línea, con la vida, pues a lo mejor pasas muchas vicisitudes. No significa que no haya problemas, los tienes igual que todo el mundo, todos. Lo que sucede es que te vas dando cuenta que en esa batalla, que lo es, tú vas sacando recursos y luego miras para atrás y dices, ¿y cómo he hecho esto? ¿Cómo yo he podido? Pues es que no lo sabes. Lo que sí sabes es que descubriste que esa conexión interna no te la puede dar tu madre, ni te la puede dar tu padre, ni te la puede dar tu marido, ni te la puede dar tus amigos. La tienes tú, y como tú no la descubras y te distraigas, te vas a pasar la vida distraída. Y el conócete a ti mismo, pues no está, y no hay recursos si es así. Por eso nosotros, los que nos dedicamos a la orientación, a mí me gusta mucho más la palabra orientación que la psicoterapia y todo eso. Orientar es, por eso la empresa mía se llama así, Azimut, que es el punto de orientación. Orientar es, mira, tú lo ves desde aquí, pero si lo vemos juntos, igual lo veo desde aquí. Y te muestro otro posible enfoque, pruébalo. Bueno, yo estoy fascinada. Me encanta. Un placer. Yo estoy aquí entusiasmada. Un placer. Yo estaría 3 horas más escuchándote. Mira, pero hemos llegado al final, Ya desgraciadamente. estamos. Quiero 2 cosas. La primera, que nos digas a toda esta gente que nos está viendo, que es muchísima, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Tú dónde estás en este momento? ¿Tienes tu despacho en Puente de Hume? Di tu número de teléfono. A ver, ¿O cómo se pueden poner en contacto? Como ahora afortunadamente tenemos muchos recursos online y todo esto, ¿no? Entonces, yo atiendo consulta, despacho presencial y también online, con todo el mundo. Es decir, no hace la ventaja que tienes es eso, que ahora sí puedes tener una charla o lo que sea Online. online. O sea, pueden hablar contigo, mira, yo tengo este problema y charlamos. O tengo esta situación como orientador y mira, a ver, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo? Las palabras, el logo cura. La palabra es una frecuencia, ¿no?
Y cuando tú escuchas unas palabras que tienen sentido, que son coherentes, que tú no se te habían ocurrido a lo mejor, que te digo, y las pones en práctica, y no has tomado ni una sola pastilla ni nada de nada, Y que empiezas luego ya a está, descubrir. ya está. ¿Y cómo? Cuenta. Pues yo tengo una página web, Sí. que es mi nombre, María José Llado Sánchez, o sea, www.mariajoselladosánchez.com. Esa es una, que es pequeñita y ahí pones semblante y todo eso. Luego tengo otra más grande, que es Azimut, son Azimut. Sí, www.azimut.org, y ahí veréis pues que trabajamos varias cosas, hacemos coach, hacemos varias cosas, y ahí están mis datos personales. Y luego el despacho lo cambié de Madrid a Pontedeume. Porque tú despachas en Madrid, en Pontedeume. Claro, claro. En principio, lo físico, digamos, el despacho mío está en Pontedeume, y luego sí que las personas que ya me conocen o que todo eso ya no necesitan despacho ni nada, lo hacemos online. O se vienen aquí, porque yo a Madrid voy, pero muy poco ya. Sí. Porque de vivir en la playa y en Ferrol, que es donde yo nací, Estás feliz. a vivir en Madrid, que yo vivía muy bien, tenía un centro muy bonito en Rosales, en la zona centro de Madrid y todo eso, pero la verdad es que no pensaba, no ha sido fácil el primer año, ¿eh? El primer año de venir aquí de Madrid, con todo esto de la pandemia, además de que encerrados, de que no, de sin amigos, de sin nada, eso te hace un máster interno, y ahora estoy feliz, o sea. Y luego viene mucha gente pues de Vigo, de Santiago, de Coruña. O sea, estás allí fundamentalmente en Pontedeume. En Pontedeume. En Pontedeume, Número de teléfono, página web. Luego, si podemos, lo vamos a poner impreso aquí. Perfecto. Y ya te digo. Y otra cosa que yo te quería decir. ¿Qué es Ferrol para ti? Buah. Pues mira, curiosamente, ha sido el lugar donde yo nací, y cuando he venido me he ido encontrando con cosas que me han sorprendido mucho y que me han, de alguna manera, que son la bondad. Yo voy recogiendo testimonios de mi familia, de don Federiquino Sánchez Plaza, que llamábamos, ¿no? Y cosas así, que siempre he escuchado a mis padres hablar de eso, pero era como así, y ahora me he ido encontrando y me he ido reencontrando con mis raíces, con las raíces, porque no me considero un ser, o sea, no me considero que porque haya nacido en un sitio tenga unas características, ¿no? Lo que sí me considero es que cuando tú has nacido en un lugar, te has ido por el mundo y esa tierra te ha dado la vida, tienes que venir a dar lo que has recibido a ese sitio, y es lo que estoy haciendo, es así. ¿Y qué es Ferrol? Pues si Ferrol, tú lo tuvieras que decir ahora, por ejemplo, vamos a ver, están viendo esta maravilla que tenemos aquí detrás, ¿y qué es Ferrol, María José? Pues Ferrol es una ciudad que fue construida, y tú lo decías muy bien, fue construida en su momento pues como París, ¿no? Es decir, desde ese planteamiento para ingenieros, para abogados, para artistas, para médicos, muy culta, y que todo eso se ha ido cayendo poco a poco, y lo que veo es que a mí me encantaría poner mi granito de arena para, a través de lo que sea, el resurgir de esta ciudad. Resurgir, que volviera a tener alguna vez pues la calidad, cuando fuimos ahora a hacer el programa ese que hicimos en el casino, ¿te acuerdas? Sí. Pues unos eventos con esa calidad, con unos valores que ya tuvo, pero es que ahora con todo lo que hemos aprendido, quizá los podamos hacer y más grandes. Yo te emplazo a no más de dentro de 3 meses, porque se han quedado en el tintero muchísimas cosas. Se han quedado en el tintero las fundaciones que tú en este momento tienes, perteneces y llevas, bueno, muchas cosas. Entonces, esto ha sido, yo creo que una aperitivo, señores. Quiero terminar dando las gracias. En primer lugar, quiero nombrar a una persona que se llama Albino, que es el dueño del herbolario que hay en Pontedeume, que cuando yo llegué de Madrid con una cartera de pacientes grande y tal, y no tenía nada de recursos de pensar, ¿y ahora qué hago? Y fui la primera vez y le dije, oye, ¿tú me puedes conseguir una L-teanina de la Casa Solgar para la ansiedad y tal? Me dijo, mañana, y hasta hoy. Es un profesional espectacular, tiene otros 2 herbolarios aquí en Ferrol. Y bueno, y le quiero dar las gracias porque cuando tú vas a un pueblo y resulta que necesitas tener una L-teanina, yo que sé, o un Lasea o cualquier producto para poderle dar a una persona que viene y te lo tiene en 24 horas y además te descubre otro mejor que tú no sabías, porque es que acaba de salir, está la última. O sea, fantástico. Entonces, y luego claro, son 30 años de experiencia que tiene,
Sí. en su Bétula, maravilloso, y otros 2 aquí en Ferrol. Ese, yo le digo de broma muchas veces, si yo me he quedado aquí, entre otras cosas, Es por ti. es por ti. Sí. O sea, te has encontrado acogida y luego, muy bien. exacto, y luego eso, la gratitud, y luego sí nombrar el poder de EPU, que es el poder de uno, esta fundación, La fundación. EPU, El poder de uno. que también fue de origen gallego, ya lo contaré en otro momento, y que hemos montado de tal manera que el poder de uno, ahora mismo hemos hecho presentaciones de todo tipo de EPU para que pertenece a su vez a una mucho más grande de Estados Unidos, la Michael Foundation, y entonces ahí tenemos proyectos sociales y de todo, pero con esto, con el poder de uno. Y no que los demás no nos interesa, ¿sabes? Fantástico. Chapó. 1.000.000 de gracias. Hasta a otra cosa, simplemente decirle a Pepa, es que me hace mucha gracia que te llames Pepa, no por nada, sí, porque a mí, mis amigos cuando éramos pequeños me decían Pepa, y yo, no me llames Pepa, llámame Babé. ¿Ah? Babé es el acrónimo, María José, yo no sabía cómo se decía, y tenía 1 año y medio, y decía, José, y decía, Babé. Sí. Y me dejé, y ya no me llamaban Pepa ni María José porque era Babé. Sí. Entonces me encuentro con una Pepa que es Tela, que está en Ferrol, y que encima tiene los mismos intereses y que le gusta el arte y que, no sé. Pues esto si no es magia, que venga Dios y lo haga. Es diapasón, el que hablamos bingo de y esto no ha hecho nada más que empezar. María José, 1.000.000 de gracias, te emplazo dentro de unos meses para que nos sigas hablando de todas estas cosas y muchísimas gracias a todos ustedes y no se olviden de una frase importantísima. Si tuviéramos fe, moveríamos montañas. Buenas noches.